Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, bendiciones en este hermoso día. Para mí es un privilegio volver a estar con ustedes en este tiempo de estudio bíblico. Doy gracias a Dios por el honor que nos da de vivir hasta este día y el privilegio que nos da de seguir creciendo, seguir preparándonos para servirle a Él como el único Señor y nuestro único Salvador. Vamos a orar y vamos al libro de Tito para seguir estudiando realmente todo este proceso que Dios nos enseña de cómo realmente corregir lo deficiente en nosotros y corregir lo deficiente en las congregaciones. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Padre eterno, gracias por el honor y el privilegio de ser tus hijos y el gozo de poder acercarnos a ti, el privilegio de poder conversar contigo, el privilegio de poderte hablar, de poderte escuchar. Gracias por edificarnos, gracias por perfeccionarnos, gracias por hacer todo este proceso de santificación en nuestra vida. Gracias por prepararnos, Dios, para el encuentro con Cristo. Y gracias porque pronto levantarás a tu Hijo del trono para que venga a recoger a tu iglesia. Y muy pronto nos recogerás a nosotros, nos levantarás y nos encontraremos con Él en las nubes para estar así con Él para siempre. Padre, es un gozo realmente ser tus hijos. Y en medio de todas las cosas que están sucediendo, Dios, pedimos fortaleza, porque nos debilitamos, Dios. A veces nuestra fuerza decae y oramos para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe sea firme y para que realmente, Señor, nosotros seamos hallados fieles delante de ti como obreros. Oramos para que sea tu Espíritu, Dios, quien hable a nosotros, quien obre en nosotros y quien nos lleve, Dios, a la obediencia de las Escrituras. Padre, forma nuestro carácter al carácter de Cristo. Forma todo nuestro ser al ser de Cristo. Sabemos por las Escrituras que el propósito tuyo es que seamos semejantes a Cristo y tú lo harás. Empezaste la obra, tú la terminarás. Y gracias por ese momento en que le veremos y seremos semejantes a Él. Por eso hoy, Dios, seguimos este proceso de santificación, este proceso de limpieza, este proceso de perfección, sometiéndonos al estudio de las Escrituras, confiando, oh Dios, en la obra tuya en cada uno de nosotros. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos al libro de Tito y continuamos allí en el versículo 5. Recuerden que Tito básicamente tiene un propósito y es corregir lo deficiente. El capítulo 1 está hablando de cómo corregir lo deficiente a través de personas realmente calificadas, de un liderazgo que realmente puesto por el Señor cuide la iglesia. El capítulo 2 va a hablar de la doctrina que realmente hace que la iglesia sea corregida, la doctrina bíblica. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos donde se están reuniendo muchos maestros y pastores para hablar de sus propias cosas, sus propias filosofías y no la palabra de Dios. Tenemos demasiada predicación hoy en día, pero mucha de ella realmente no conforme a las Escrituras, sino conforme a las denominaciones, conforme a las corrientes teológicas y no conforme realmente a lo que está escrito. Y anhelo de todo corazón que usted y yo seamos alumnos de la Biblia, estudiantes de la Biblia, lectores de la Biblia, para que realmente podamos conocer cuando alguien habla conforme a lo que está escrito o no, cuando realmente habla de parte de Dios o no. Y el tercer capítulo habla de cómo la iglesia se corrige cuando empieza a actuar conforme a la doctrina, teniendo personas al frente que actúan realmente conforme a Cristo. Y vamos para el versículo 5. Vamos a continuar allí en el versículo 5, donde realmente se plantea el propósito de este libro y dice Pablo a Tito estas palabras: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta es una de las islas más grandes de Grecia. De hecho, es la quinta en tamaño en el mar Mediterráneo. Y allí fue exactamente donde Pablo envió o dejó a Tito. Por eso dice, por esta causa te dejé en Creta. En uno de los viajes misioneros de Pablo, lo dejó allí
para que realmente fuese un instrumento en las manos de Dios para ayudar a las iglesias de allí, establecer iglesias, porque realmente el propósito de los apóstoles después de sus viajes misioneros fue volver a establecer iglesias, establecer ancianos, establecer liderazgo. La verdad, no hay iglesia si realmente no hay un pastor. Toda iglesia necesita una cabeza visible, un pastor, un anciano realmente que esté allí, pero alguien no que sea nombrado dedocráticamente como algunos lo hacen por votación, no, sino uno que realmente sea reconocido por las cualidades que vamos a ver y que básicamente están mencionadas en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y el libro de Tito. Las dos cartas se unen para mostrar básicamente la hoja de vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque vamos en el proceso, como dice el apóstol Pablo, aún no hemos alcanzado la madurez, no hemos alcanzado la perfección en todo, vamos en el proceso y nos esforzamos cada día para calificar realmente para ser aquel pueblo que cuida la iglesia. Como dice Pablo a Tito y a Timoteo, los que estamos al frente no son gente que debe gobernar, sino gente que debe cuidar. Cada uno de nosotros debe gobernar su casa, pero la iglesia la gobierna Cristo completamente. Nosotros debemos velar por tener una casa en orden, pero realmente el que se encarga de tener la iglesia en orden es Cristo y nosotros somos sus ayudantes. El verdadero pastor de la iglesia no somos nosotros. Nosotros solamente somos ayudantes de Él, colaboradores de Él, como dice el apóstol Pablo en el reino, porque Él es el Señor, nosotros sus siervos. Él es el que realmente hace el trabajo, nosotros sencillamente somos ayudantes y colaboradores de Él. Así que usted debe reconocer que aunque Dios te da el privilegio y a nosotros nos da el privilegio, a ti el privilegio de llamarnos pastores y nosotros el privilegio de ser pastores, el verdadero pastor no somos nosotros, es Cristo Jesús. Pero es un honor ser ayudante de Él en esta tarea del cuidado de las ovejas. Por eso los pastores, los ancianos, los diáconos no se nombran por votación. El diácono y el anciano debe ser reconocido por sus cualidades. Por eso es necesario que pasen procesos de entrenamiento y cada uno debe mostrar con su vida que realmente fue llamado. Ahora, uno no se autonombra allí, ni se declara, ni dice yo quiero ser pastor. Ese es un llamado de Dios. Dios realmente nos da como dones a la iglesia, como dice el libro de Efesios. Él dio a los pastores, a los evangelistas y a los maestros como dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea preparada, madurada para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, no se trata de lo que uno quiere, de lo que uno desea o de que el pueblo quiere. No, se trata del don de Dios y realmente de la posición ministerial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que Pablo tiene esa tarea con todo su equipo de establecer iglesias y para establecer iglesias entonces hay que empezar a corregir lo deficiente y lo primero que nos muestra la Escritura es que lo deficiente se corrige con liderazgo calificado. Ancianos, pastores, es lo primero. Ancianos, pastores, los dos básicamente están en el mismo grupo, en el grupo de los presbíteros, en el grupo de los ancianos. La gente que Dios ha puesto al frente para liderar la iglesia de manera espiritual. Estos son los que dice el libro de Hechos, que no deben estar ocupados en otros asuntos, sino en los asuntos de la palabra y la oración, en el cuidado de la iglesia, en el pastoreo de la iglesia. No solamente los que predican al frente, sino los que velan para que todo el rebaño realmente sea cuidado como rebaño de Dios. Ahora, cuando miramos todo este capítulo, y quiero llevarlo más o menos uniéndolo con Timoteo. Voy a mirar esto como lo vimos en Timoteo, lo voy a ver un poco más rápido de lo que lo vimos en Timoteo, porque aquí las cualidades que están aquí son algunas de estas están en Timoteo, otras no están allí, y los dos libros se fusionan para hacer una sola hoja de vida. Y como dice el apóstol Pedro, no es malo para nosotros volver a repetir las mismas cosas, así que vamos a mirarlas. Quiero mirarlas en varios grupos, así como las miramos en Timoteo. Lo primero que debemos mirar es que todo el que esté allí no debe ser una persona recién convertida, debe ser una persona, todos los que son reconocidos como ancianos, diáconos, no debe ser gente que acaba de llegar a la iglesia, que tiene algunos meses o un año en la iglesia, sino gente que realmente ha llegado a la madurez por los procesos educativos o los procesos de discipulado. Por eso, cuando hablamos de la madurez, lo primero que vamos a mirar es que no debe ser un neófito, y esto básicamente lo dice
Timoteo. Cuando miramos la escritura, Pablo le dice a Timoteo allí en el capítulo 3, versículo 6, no un neófito. Y recuerde que la palabra neófito es una persona recién plantada, una persona que no tiene madurez, que no tiene experiencia, que no ha pasado por los procesos. En otras palabras, casi que es un recién convertido. Uno que necesita pasar por todos los procesos que se deben pasar para llegar allí, si Dios lo ha llamado. Aunque Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Una cosa es anhelar y otra cosa es ser llamado. Y para realmente mostrar que he sido llamado, debo pasar los procesos y calificar en esto. Por eso no debe ser un neófito. Debe ser alguien realmente aprobado por la experiencia. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, habla de esto, que todos los líderes de la iglesia, tanto ancianos como diáconos, deben ser probados por la experiencia. Probados por la experiencia realmente. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3, habla realmente que los ancianos deben ser gente que realmente cuiden el rebaño de Dios. Alguien que realmente haya aprendido a hacer las cosas por amor, no por fuerza. Alguien que realmente haga las cosas voluntariamente y no empujado. Alguien que haga las cosas porque realmente ha aprendido a amar a Cristo y por lo tanto ha aprendido a amar al cuerpo de Cristo. En el segundo grupo básicamente está que debe ser una persona de testimonio. Y en la parte del testimonio hay varias cosas que Tito y Timoteo realmente no recuerdan. Estoy uniendo Tito y Timoteo en este texto. Uno es que debe ser irreprensible. Los dos libros hablan básicamente de que debe ser irreprensible. Es necesario que el obispo, es necesario que el anciano sea irreprensible. La palabra irreprensible no es uno que no se equivoca. La palabra irreprensible tiene que ver con uno que aunque se equivoque, arregla las cosas rápido, de tal manera que no queda la oportunidad para ser señalado. Tristemente, a veces nosotros tenemos muchas cosas de que ser señalado en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos hábitos de nuestra vida. Y muchos no solamente son señalados en hábitos, sino en pecados. Y esas personas no califican para estar en el pastorado, no califican para estar al frente del rebaño. Por eso debe ser un hombre del cual no circundan ninguna clase de acusaciones ni pasadas ni presentes. Aunque haya errado, aunque haya fallado, debe ser una persona que haya arreglado. Una persona que tenga por el Espíritu la capacidad realmente de arrepentirse, por el Espíritu la capacidad de confesar y la capacidad de cambiar, porque el Espíritu Santo de hecho hace esa obra en nosotros. Por eso no es para todos, sino para aquellos que han sido llamados. Y los dos textos, Tito capítulo 3, versículo 2 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 6 habla de esto, de que debe ser irreprensible. Y es interesante que aquí en Tito, vamos a mirar aquí en Tito, por favor, dice muy claramente allí en el versículo, el que fuese irreprensible. Y el versículo 7 vuelve a mencionar por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como alguien que cuida lo que es de Dios. Y de hecho cuidamos lo más valioso que de Dios en toda su creación, las almas que Cristo salvó. A veces nosotros somos más tendidos a cuidar cosas que cuidar personas. Y a veces los pastores nos dedicamos más a cuidar el templo, a cuidar bancas, a cuidar estructuras, que a cuidar ovejas. Y el trabajo de los ancianos es cuidar realmente las ovejas. De todo lo demás, aunque debemos estar velando, ese es un trabajo de diáconos. Por eso es maravilloso como los apóstoles en Hechos capítulo 6 dicen, no es correcto que nosotros nos ocupemos de los asuntos administrativos, de las mesas y todas esas cosas, y que descuidemos la palabra y la oración, descuidemos el rebaño. Y el sabio Salomón, cuando escribe en Proverbios, es muy claro cuando dice que cada uno de nosotros debe velar por el estado de las ovejas. Cada día es más difícil a veces velar por el estado de las ovejas, porque cada día es más difícil reunir, es más difícil a veces uno, de alguna manera, encontrarse con las ovejas. A pesar de todos estos medios que tenemos para comunicarnos, a veces todo esto reemplaza el verdadero pastorado, porque el verdadero pastorado se da en presencia de la oveja. El pastor no puede estar cuidando las ovejas por cámaras. No, debe estar allí en el potrero juntamente con ellas, porque si ve el lobo por la cámara de aquí que llega allá al potrero, ya el lobo ha hecho desastres. El verdadero pastor está con las ovejas allí, en el corral, en el potrero, en la montaña, en el valle, juntamente con ellas, al lado de ellas, velando por ellas. Por eso el trabajo pastoral es un trabajo de 24 horas.
y donde las ovejas juntamente buscan al pastor, caminan con el pastor y están alerta para llamar al pastor en cualquier necesidad que tengan. Por eso es maravilloso entender este principio de ser irreprensible en su testimonio. Ahora, la otra parte que menciona la Biblia, tanto en Timoteo como Tito, y especialmente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, es que debe tener buena reputación en su testimonio. La buena reputación realmente es producto de la fe correcta, de una fe que realmente se manifiesta en una conducta loable delante de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que muchos alcanzaron buen testimonio en su conducta. Su conducta mostró realmente que ellos tenían buen testimonio, alcanzaron buen testimonio por la fe. Y la vida del obispo debe estar realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Para que un anciano tenga buena reputación, su vida debe estar siendo ajustada día a día a la palabra de Dios. Ahora, recuerden que estos son requisitos no solamente para los ancianos, estos son requisitos para toda la iglesia, pero mayormente para los que estamos al frente. Ahora, no es para que los que están allá abajo empiecen a verificar todo, no, esto es para todos. Y ustedes nos ayudan a nosotros les ayudamos a ustedes y todos crecemos juntamente. También en su buen testimonio, en 1 Timoteo 2:9 dice que el siervo de Dios debe ser decoroso. O sea, debe ser correcto en su vida, tanto moral como en su vida humana. Y debe tener de alguna manera dignidad por el buen uso de todas las normas culturales, todas las normas sociales. Debe tener realmente dignidad en esto. No debe ser una persona escandalosa, no debe ser una persona que se exprese mal, no debe ser una persona de la cual de alguna manera lo juzguen. Por eso el texto dice, debe ser irreprensible. Tenemos que ser modelo en la manera de vestir, en la manera de peinarnos, en la manera de hablar, en la manera de actuar, en todo. Por eso necesitamos realmente que la iglesia ore por nosotros, ore por el liderazgo. Estamos en un mundo donde tristemente cada uno está permeado, moldeado al sistema y no a Cristo. Donde cada uno quiere de alguna manera agradar a los hombres y no a Cristo. Donde queremos que la gente de alguna manera nos imite a nosotros sin nosotros imitar a Jesús. Y el principio para el anciano es que sea imitador de Cristo como alguien que ha sido amado y ha recibido dignidad para estar en una posición de honra. Por eso es necesario que realmente entendamos esto. Ahora, hay otra área en la cual el anciano debe calificar y es en la honestidad. Tito, de hecho, en el capítulo 1, versículo 7, lo estoy tomando, uniendo los dos, y no los voy a mencionar en el orden, no lo estoy mencionando en el orden que está en Tito, porque los estoy tomando todos, realmente para agruparlos en estos grupos y poderlos mirar a nivel de grupo. Y ahora vamos a hablar en la parte de la honestidad. Hablamos en la madurez, hablamos en el testimonio, ahora en la honestidad. En la honestidad debe ser un hombre que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Tristemente, hoy en día se habla muy mal de los pastores, como los que se quedan con la plata, los que de alguna manera reciben toda la platica y el sueldo de los creyentes, y eso no es así y no debe ser así, aunque algunos lo han hecho. El texto dice básicamente, cuando dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, dice exactamente que es una persona que no hace el trabajo por amor al dinero, que no hace el trabajo para buscar un beneficio personal. Por lo tanto, este varón debe ser una persona que realmente es honrada en todo lo que hace. Pablo le dice a Timoteo lo mismo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, lo mismo dice, debe ser una persona no codicioso de ganancias deshonestas, que no vaya por el lucro, que no vaya por el beneficio, sino que vaya por amor a las ovejas. Ahora, es cierto que la Biblia enseña a las ovejas a cuidar a sus pastores, a honrar a sus pastores, a darle lo que ellos necesitan, porque realmente un pastor de alguna manera no es un asalariado de la iglesia, no es un empleado de la iglesia, él es un siervo de Cristo a favor de la iglesia. Y toda la iglesia juntamente con el pastor son miembros de Cristo, todos siervos de Cristo. Pero el principio en la Biblia es que la iglesia cuida, provee para sus pastores, de hecho provee para todos aquellos que trabajan en la obra, y todos los que trabajan en la obra, dice la Biblia, son dignos realmente de su sustento.
son dignos de recibir exactamente lo que necesitan, pero él no debe ser una persona que busque ganancias deshonestas. Ahora, las ganancias deshonestas pueden ser sencillamente el deseo de figurar para ser visto, el solo deseo de estar al frente, el anhelo de ser mirado, el hecho de ser aplaudido, de ser reconocido, todo eso es ganancia deshonesta. O también tiene que ver con el deseo de enseñorearse de otros, como lo hacen los gobiernos, como hacen los reyes, los presidentes. Ellos se enseñorean del pueblo y usan el pueblo para sus beneficios y el pueblo termina siendo esclavizado por ellos. En la iglesia no es así. El único amo en la iglesia es Cristo, todos los demás somos consiervos y siervos todos de Cristo. Y otra manera de querer ser o de ser codicioso es básicamente el claro ejemplo de Diótrefes en tercera de Juan 9:10, donde de alguna manera se enseñorea a la iglesia y manipula a los hermanos con su genio, su carácter y hace lo que quiere, tomando un señorío que no le corresponde, que no es así, porque el único Señor de la iglesia es Cristo. Todos los demás somos siervos. Y en cuanto a la honestidad, Tito, capítulo 1, versículo 8, dice que debe ser santo. Recuerden que el término santo significa sencillamente uno que ha sido apartado y dedicado para un propósito especial. Uno que ha sido apartado y dedicado, consagrado, reservado por Dios para un servicio especial. Por eso la palabra santo significa uno que ha sido purificado, uno que de alguna manera se le ha dado dignidad y se ha consagrado para una tarea en especial. Por eso cuando se trata de la vida santa, es maravilloso el testimonio que Dios da de Job, ¿cierto? Cuando habla con Satanás dice, ¿has mirado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal. Una persona que realmente muestra en su vida que realmente ha conocido a Cristo. Y también en Tito 1:8, hablando de este mismo principio de ser honesto, habla de ser justo. En la honestidad debe ser justo. Dice ahí Tito 1:8, sobrio, justo. Cuando se habla de justo, se habla de una persona recta, una persona que es veraz, una persona que es derecha, que es equitativa, una persona que realmente se conforma a la norma, que se conforma en este caso a las escrituras. Y realmente el ser justo es un resultado de buscar la justicia de Dios. Recuerda, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo busco a Dios y hacer lo que es correcto, eso me hace justo porque sencillamente estoy dejando al justo obrar en mí. Por eso, el que busca realmente a Dios y hacer lo que es correcto, entra dentro del marco de la justicia. Así aprendemos a ser justos porque dejamos que el justo obre en nosotros. Entonces, buscamos la justicia de Dios, seguimos la justicia de Dios y realmente nos dejamos enseñar por las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella realmente nos lleva a ser rectos conforme a Cristo Jesús. Es maravilloso entender estos principios que deben ser los principios realmente de todos nosotros. Ahora, esto no es realmente muy fácil para nosotros, es una obra para el Espíritu Santo. Por eso los que hemos sido llamados debemos reconocer que todas estas cosas deben verse en nosotros, pero realmente todo esto es el reflejo del carácter de Cristo en nosotros. No es nuestro verdadero carácter, sino el carácter de Cristo en nosotros y al cual Dios nos va realmente moldeando día a día por el Espíritu Santo. En el ejercicio pastoral, en el estudio de las Escrituras, en todo este proceso, Dios nos va ajustando al molde a Cristo Jesús. Y también debe ser sobrio, como persona honesta debe ser sobrio. 1 Timoteo 3:8 dice que debe ser sobrio. La palabra sobrio es uno que es serio, uno que de alguna manera no está dominado por cosas externas, sino que está controlado y dominado por el Espíritu Santo. La persona sobria no tiene de alguna manera influencias externas, sino que realmente tiene un control interno dado por el Espíritu Santo. Entonces, básicamente es uno que no tiene excesos, uno que no se extralimita, uno que de alguna manera está en la línea, uno que es sereno, que es discreto, uno que realmente es sano de mente, moderado en opiniones, tranquilo para hablar, uno que no está controlado por ninguna pasión, que tiene vigilancia realmente espiritual. Y esto solamente es obra del Espíritu Santo. Ahora, hay otra área en la que nosotros debemos calificar.
Hemos hablado de que debe ser maduro, hemos hablado de que debe tener buen testimonio, de que debe ser honesto y ahora en la otra área es en la vida hogareña. Aquí hay 5 cosas en la vida hogareña que nosotros debemos calificar. 1, que debe ser marido de una sola mujer. 2, que debe gobernar bien su casa. 3, que debe tener hijos. Si tiene hijos, los hijos que sean creyentes realmente deben no estar acusados de ser rebeldes, de ser disolutos. Y que en general todos sus hijos muestren sujeción. Y que sea hospedador. Vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. En la vida hogareña, dice la Biblia que debe ser marido de una sola mujer, no de una mujer sola. Y el principio aquí es que no debe ser una persona divorciada ni que se quiera divorciar. Es una persona que realmente respete el matrimonio y que valore el principio de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Tristemente hoy tenemos gente al frente que bíblicamente no son pastores, no califican como pastores. ¿Por qué? Porque se han divorciado, se han casado otra vez y a veces hay algunos que tienen a 2 o 3 mujeres como esposas. Ahora, algunos dicen que cuando dice marido de una sola mujer, es que viva en el presente con una sola mujer. No, la Biblia dice es que no tenga más de una mujer viva como esposa. Porque lo único que separa el matrimonio es la muerte, no el divorcio. Lo único que separa a un hombre de una mujer, después de que ha dejado a padre y madre, después de que se ha ido a vivir bajo un solo techo y se une en relación sexual, después de eso, son uno hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, si no ha muerto el otro, él sigue unido a esa persona hasta que la muerte los separe. Y este es el contexto básicamente de este principio. Marido de una sola mujer en esa condición. Pero si él se ha separado de una mujer, no por la muerte, sino por el divorcio, él queda descalificado para ser pastor, para ser anciano. Si se vuelve a casar, queda descalificado. De hecho, el solo hecho de estar divorciado, básicamente lo tilda como una persona falta de juicio, como una persona desobediente a Dios, como uno que realmente no ha tenido sabiduría para vivir con esa mujer, uno que de alguna manera tiene malas costumbres, uno que no ha honrado el matrimonio, uno que no tiene pureza, uno que no ha sido fiel. Hermano, recuerde que dentro del principio bíblico es mejor morir por la esposa que despachar la esposa. Es mejor morir que el divorcio. Y si usted quiere separarse de su esposa o de su esposo, entonces pídale a Dios que le quite la vida, porque de esa manera queda separado completamente. Como usted no puede pedirle a Dios que le quite la vida del otro porque sería homicida, entonces mejor pídale a Dios que le quite la vida suya, para que así su esposa o su esposo quede libre. Y como dice Romanos, si el otro muere, queda libre completamente para casarse otra vez con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Ahora, esto es contencioso para muchos, pero ese es el principio. No tiene más que una sola esposa viva a la vez. No es un hermano separado de su esposa. No es uno cuya esposa lo ha dejado para irse a vivir con otro o lo ha dejado por malos hábitos. En ambos casos, de todos modos, el hombre se descalifica para ser anciano. Realmente el ejemplo es Cristo. Cristo ha sido, es y será fiel a una sola esposa, que en este momento es su novia, la iglesia. Así como Dios ha sido fiel a un pueblo que es Israel, por amor a sus padres ha sido fiel a un pueblo que es Israel, a pesar de que Israel ha sido infiel. Y ese es un requisito que la mayoría no quieren cumplir, porque están entrando en el sistema mundano y caído. Ahora, dice lo segundo es que debe gobernar bien su casa. Esto lo dice 1 Timoteo 3, 4 y 5. Debe gobernar bien su casa. O sea, uno que tiene su casa en orden. Uno que a pesar de los problemas de la esposa, de los hijos, a pesar de los conflictos que se viven entre marido y mujer, entre hijos y padres, y todas las luchas que tenemos en los hogares, aún así, por el Espíritu, Él mantiene el control. Él trabaja para no dejar que sus hijos se rebelen, para que su esposa no se rebele, y luchamos, hermanos, para que realmente podamos vivir en unidad a pesar de todo el conflicto humano que se vive. Porque no podemos negar que todos los hogares, incluyendo a nuestros pastores, tenemos conflictos. Los pastores también discutimos, los pastores también peleamos, los pastores también nos dan mal genio, los pastores también
Fallamos, todos, como seres humanos. Ahora, no nos excusamos en eso. Porque realmente si nos sometiéramos a las Escrituras, a pesar de los conflictos, podríamos obedecer. Pero eso no quita el conflicto. Vemos a Cristo como el mismo Dios en medio de conflictos con los discípulos, en medio de conflictos con la familia, en medio de conflictos con el pueblo, en medio de conflictos con las autoridades, porque no se pueden evitar los conflictos, pero sí se puede evitar ser enemigo de los demás. Por eso dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los demás, aunque los demás puedan estar en guerra contra ti. Cristo aún en la cruz tenía todo ese pueblo ahí, la mayor parte del pueblo como enemigos, pero Él los amaba y oraba por ellos. Por eso lo que los demás hagan no es lo que determina mi reacción. Mi reacción está determinada por mi relación con Dios. Como dice Juan, si ando en luz como Él está en luz, tengo comunión los unos con los otros, a pesar de que otros no tengan comunión conmigo. Por eso debe gobernar bien su casa. Como dijimos antes, la iglesia no necesita gobernante, ya tiene quien la cuide. La iglesia no necesita gobernante, ya tiene quien la gobierne. La iglesia necesita cuidadores. Y Dios nos levantó a nosotros como cuidadores de la iglesia. Que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien la casa, no puede cuidar el rebaño de Dios. Qué bueno que entendamos esto y hagamos lo mismo. Lo mismo pasa en nuestros hogares como esposos. No estamos allí para mandar y gobernar como dictadores, estamos allí para cuidar el rebaño que Dios ha puesto a nuestro lado. Como dice Pedro, que cuidemos la grey que Dios nos dio, nuestro hogar. Y de ahí parte básicamente el cuidar también la grey del Señor en sentido universal, que es la iglesia. Y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando se habla de tener los hijos en sujeción con toda honestidad, habla de un varón que de alguna manera atiende las necesidades de cada hijo, a fin de que los hijos reconozcan y respeten a Dios. Y respetando a Dios, lo respeten a Él también como padre. El tener hijos en sujeción no indica que los muchachos sean angelitos, no, ellos van a tener dificultades, son seres humanos, van a pasar por momentos difíciles. Hay momentos en que toca regañarlos, hay momentos en que toca corregirlos, hay momentos en que toca frenarlos, hay momentos en que toca estorbarlos, hay momentos en que nos toca pararnos en la raya. Todas esas cosas suceden en los hogares. Pero la razón de esta demanda es que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, como dice el versículo 5 de 1 Timoteo, ¿cierto? Si no gobierna bien su casa, no puede cuidar la iglesia de Dios. Si no puede cuidar los suyos, no puede de alguna manera cuidar las ovejas de otros. Entonces, realmente tenemos que mostrar en nuestro hogar que podemos cuidar el rebaño. Y la verdad no es trabajo fácil, no lo es. Pero Dios nos hace competentes. No está en nuestras fuerzas, está en el poder del Espíritu. Y tenemos que humillar nuestro corazón y pedirle a Dios misericordia. Porque hay momentos difíciles en la vida, en el hogar, en la iglesia. Y hay momentos en los cuales uno sucumbe. Pero damos gracias a Dios porque Dios realmente nos sostiene en su mano. Y nos dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, yo voy contigo, yo te esfuerzo. Confía en mí, yo haré. Gracias a Dios por sus muchas misericordias. Y también que los hijos creyentes no estén acusados de disolución y rebeldía. Ahora, nadie garantiza que los hijos de un pastor o los hijos de un anciano vayan a ser creyentes todos, porque eso está realmente en la soberanía de Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que justifica. Y si es posible que un hijo de un pastor o un hijo de un anciano, Dios no lo haya llamado para ser creyente. Vemos en el Antiguo Testamento cómo los hijos de Elí no conocieron al Señor. Los hijos de Samuel no conocieron al Señor. Veíamos, por ejemplo, en el hogar de María y José, cómo los hermanos de Jesús, los hijos legítimos de José y María, en el sentido de que realmente fueron hijos de la relación marital de ellos, no aceptaron a Cristo. Solo después de la resurrección Dios les da ese privilegio de conocerle y aceptarle como el Señor y el Salvador, como el Mesías. Pero antes no, lo despreciaban, lo aborrecían. Pero uno de los principios para ser pastor o anciano es que los muchachos que hayan conocido al Señor, esos muchachos realmente no estén acusados de ser disolutos y rebeldes. Y en esa parte nos toca trabajar espiritualmente, corregir. Y no es fácil porque a veces nosotros nos ocupamos más de la vida de otros que de nuestra propia familia. Y
pedimos a Dios oración, pedimos a ustedes que oren por nosotros los pastores, para que podamos cuidar primero el hogar antes que el rebaño, pero al mismo tiempo cuidar al rebaño juntamente con nuestro hogar. Porque no podemos decidir entre el uno y el otro. Hemos sido llamados para cuidar los dos. Porque a veces nos ponen como, elija entre lo uno y lo otro. No, no podemos elegir. Dios nos ha capacitado para cuidar lo uno y lo otro al mismo tiempo. Como del Señor le dice a los fariseos, hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque lo uno es responsabilidad humana delante de Dios y el otro es llamado espiritual de parte de Dios. Y los dos son dados por Dios. La esposa es dada por Dios, los hijos dados por Dios y el ministerio también. Y tenemos la responsabilidad y la capacidad por el Espíritu de hacer tanto lo uno como lo otro. Y la otra cualidad en cuanto al hogar es que debe ser hospedador. Toda familia pastoral debe ser una familia hospitalaria. La mujer debe aprender, los hijos deben aprender a ser hospitalarios. O sea, a darle la bienvenida a los extraños o a los hermanos a la casa, a la iglesia a la casa, poder realmente dar hospedaje, dar alimento, poder hacer sentir bien a otros en su propia casa. Hay pastores que realmente no permiten que nadie vaya a su casa como si su casa fuese un lugar tan santo donde solo ellos pueden estar. No, el hogar, la casa de los siervos de Dios debe ser un lugar donde los hermanos, la iglesia, puedan llegar en cualquier momento y en cualquier hora y ser recibidos. La verdad, hermanos, es que Dios quiere que realmente nosotros reflejemos a Cristo. Y la Biblia es muy clara. Todo el que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Cristo no le echa fuera. Él lo recibe. Y la palabra hospitalaria no siempre tiene que ver con dar comida y dar hospedaje. Sencillamente que la otra persona se sienta bien al lado mío. Y eso no solamente sucede en la casa, puede suceder en la calle, puede suceder en cualquier momento. Que la gente nos encuentre y realmente encuentren en nosotros tiempo agradable. Una persona dispuesta a estar ahí y ayudar con todo el corazón. Bien, hay otra área en la que el anciano debe calificar y es en las relaciones humanas. En las relaciones humanas. El siervo de Dios debe tener estas cualidades y son como 8 cualidades en esta parte. En las relaciones humanas debe tener deseo de servir a otros y debe tener un deseo natural y voluntario de servir a otros. No debe enseñorearse de otros, no debe ser iracundo, no pendenciero, debe ser amable, apacible, no soberbio, no avaro. Estas cualidades están dentro de las relaciones humanas de un anciano y un pastor. Por eso no es para cualquiera, no es para el que quiere ni para el que se siente capaz, es para aquel a quien Dios ha llamado al ministerio. Y que sea Dios en su gran misericordia quien realmente nos capacite para esto. Cuando dice que debe ser una persona con deseo de servir a otros, realmente es uno que hace el trabajo con alegría, es uno que en su oficio no muestra, es que me toca, ¿y qué más voy a hacer si Dios lo manda? No, es alguien que realmente muestre deseo de hacerlo, quiera hacerlo y se esmere por hacerlo. Servir a otros no es fácil, pero es un privilegio. Y la Biblia es muy clara, si alguno quiere crecer y ser grande en la iglesia, aprenda a ser siervo de todos. Y eso es el pastor, uno que le sirve a todas las ovejas. Uno que no hace acepción entre los unos y los otros, sino que está dispuesto de parte de Dios para que Dios ayude, obre la ayuda que el otro necesita, porque realmente no somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Un filósofo, Platón, de hecho, dijo estas palabras que vale la pena recordarlas. Aquellas cosas que son excelentes, aquellas cosas que son dignas, son también arduas y difíciles. Servir es un gran privilegio, pero no siempre es fácil. A veces es complicado. Porque a veces los servicios demandan y a veces las personas son demandantes. Y a veces hay personas muy difíciles de servir y hay que servirles. Pero el siervo del Señor debe tener deseo de servir. Deseo de servir. Pablo lo dice a Timoteo, Pedro lo menciona en el capítulo
5, versículo 2, porque debes realmente tener deseo de servir a otros. Ahora, también dice la Biblia que no deben señorearse los demás. Y esto lo dice específicamente no Tito ni Timoteo, sino Pedro. Capítulo 5, versículo 3, que no se enseñoree de otros, porque no somos dueños de ninguno de nuestros hermanos, somos hermanos. El dueño es uno solo, nuestro Señor. Pero Él no actúa como dueño, Él actúa como cabeza, y la cabeza no se enseñorea. La cabeza guía, la cabeza controla, la cabeza protege, la cabeza realmente hace que todo el cuerpo funcione bien. Por eso cuando se habla de no enseñorearse es que no abusa de su autoridad para suplir sus propios caprichos. Al contrario, usa su capacidad para bendecir, para ayudar, para cuidar al otro. Entonces, la gran característica del siervo de Dios es su solicitud y amor sacrificial realmente por las personas que están a su cargo. En estos tiempos a veces es complicado, porque a veces uno quiere, ellos no, a veces uno está dispuesto, ellos no, pero aún así el corazón del siervo debe estar dispuesto todo el tiempo a pesar de la oposición. Pablo dice en muchas ocasiones, estuve dispuesto, pero el enemigo me estorbó. Quise ir, pero no se abrieron las puertas. El siervo de Dios siempre debe estar dispuesto. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Ahora, no debe ser iracundo. Realmente en las relaciones humanas no debe ser iracundo. Hay personas que son iracundas, son personas que son contenciosas, hay personas que realmente son difíciles de tratar. Ahora, el siervo de Dios no debe ser una persona que se irrite tan fácilmente, que no sea propensa a irritarse. Que a veces hay personas que uno no sabe cómo hablarles porque uno sabe que a veces por cualquier cosita automáticamente se enojan. Y si es iracundo, si es irritable, si es fácil de enojarse, no califica para estar al frente. ¿Por qué? Porque cuidar al rebaño no es fácil. Guiar ovejas no es fácil y se necesita una persona paciente como Moisés. Dice la Biblia que no había hombre tan paciente como Moisés. De hecho, el único que lo supera en ese caso bíblicamente es Cristo, porque Cristo realmente es el varón paciente, amable, misericordioso, compasivo. Él. Y de Él aprendemos porque el pastorado no es otra cosa que la vida de Él en nosotros cuidando ovejas. Ahora, no debe ser pendenciero y eso te va unido con no ser iracundo. La palabra pendenciero es uno que no se goza de los debates, uno que aborrece las peleas, uno que es enemigo de las disputas, uno que de alguna manera no está causando divisiones con su manera de ser. Los que son contenciosos, dice la Biblia, son enemigos de Cristo, porque son enemigos de la paz, son enemigos de la unidad, son enemigos del trabajar en equipo. De hecho, son enemigos del cuerpo porque el cuerpo es uno solo a pesar de ser muchos miembros. Y al contrario, en lugar de ser iracundo, debe ser apacible. La palabra apacible, como dice Timoteo 3:3, es uno que no combate como soldado. Uno es una persona que es tratable, uno que no es de mal genio, uno que inspira confianza realmente, uno que realmente está ahí y trae paz, quietud. Debe ser apacible y también debe ser amable. La palabra amable que dice 1 Timoteo 3:2 es uno que sabe soportar las injurias, uno que de alguna manera con disposición apacible y moderada actúa hacia los demás. Una persona que perdona mucho, una persona que no guarda en su corazón, una persona que no tiene quejas contra otro. Esa es la persona apacible, amable. Y todas estas cualidades, el hecho de no ser iracundo, de no ser pendenciero, de ser apacible, de ser amable, hace que no sea soberbio, porque el creyente, el siervo de Dios no debe ser soberbio. No debe ser una persona arrogante, prepotente, una persona que se jacte, no. Aunque todas esas cualidades están aquí en la carne y pueden salir en cualquier momento, porque son características de la carne. Las obras de la carne son estas, las cualidades de la carne son esas. Pero el Espíritu Santo hace que esto no se manifieste, sino que se manifieste el carácter de Cristo. Porque la persona soberbia es aquella que busca agradarse a sí mismo. Una que de alguna manera rehúsa a los demás porque no se acomoda a ninguno. Soberbia. Uno que no acepta fácilmente lo que se le ofrece, sino uno que busca que los demás hagan lo que él quiere. Soberbia.
toda persona arrogante, tan pronto como se presenta la oportunidad, de alguna manera saca a relucir sus deseos. Y de alguna manera se opone, resiste y choca con todos los demás en las cosas porque su soberbia no le permite bajar la cabeza, no le permite ceder, no le permite de alguna manera moldearse a los demás porque quiere que todo el mundo se moldeen a él. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Tito 1:7 dice eso, no soberbio. Y también dice no avaro. En las relaciones con la gente no debe ser una persona avarienta. No debe ser una persona que de alguna manera desee lo de los demás. Pablo se presenta y dice, ninguna cosa hemos codiciado de ustedes, ni oro, ni plata, ni casa, ni vestido, nada. Y así debemos ser los siervos de Dios. Pero recordando que la avaricia está aquí. Y el deseo de tener está ahí. Y a veces el querer, la envidia está ahí. Pero el Espíritu de Dios pone todo eso bajo control. Porque realmente la vida de avaricia es una vida guiada por el materialismo, guiada por la codicia. Y cuando una persona es avarienta, también es tacaña. En su deseo de tener más, es una persona que no comparte. Hermanos, no come, no duerme, cambia de carácter, manipula a otros para su beneficio y aún llega a extorsionar a otros para su propio beneficio. De hecho, hay mucha gente que engaña fácilmente, que extorsiona para beneficio propio y esa gente no califica. La palabra avariento sencillamente significa amigo de la plata, amigo de lo material. Y hay otro grupo de cualidades que tiene que ver ahora con la palabra de Dios. El siervo de Dios debe ser una persona que sea apta para enseñar, una persona que sea retenedor de la palabra y una persona que sea sano en la fe. Tito menciona en el capítulo 1, versículo 9, que debe ser retenedor de la palabra, y en el versículo 13 que debe ser sano en la fe y en la doctrina. Y apto para enseñar lo menciona básicamente Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Entonces, miremos rapidito estas tres cualidades en cuanto a la palabra. El anciano, el pastor, debe ser apto para enseñar, retenedor de la palabra, sano en la fe y en la doctrina. Cuando dice apto para enseñar, es uno que ha sido capacitado, tiene voluntad para estudiar y para compartir. Uno que es capaz de dialogar, compartir la palabra dialogando, no solo predicando, sino que en todo diálogo habla conforme a las Escrituras. Pablo le dice en el capítulo 2 a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra de Dios debe ser básicamente el diccionario de nuestro hablar. La palabra de Dios debe ser completamente nuestro hablar diario. Toda la Biblia nos entrena para que todo nuestro vocabulario glorifique a Dios y para que todo lo que digamos lo digamos conforme a las Escrituras. Por eso cuando dice apto para enseñar debe ser una persona que conozca la verdad, uno que conozca las Escrituras, uno que haya leído la Biblia, uno que haya estudiado la Biblia, uno que conozca realmente las doctrinas bíblicas, las verdades bíblicas, los principios bíblicos y que es capaz de comunicarlas y es capaz de dialogar tranquilamente en ese vocabulario. Por eso debe ser apto para enseñar. Y retenerlo de la palabra es uno que abraza la palabra, uno que realmente ama la palabra y uno que no permite que su vida sea controlado con otra cosa aparte de las Escrituras. Ahora, ese es un trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos va llevando realmente paso a paso. Por eso a muchos no les gusta hablar con los pastores, porque todos con la Biblia, todos conforme a la Biblia. Si no es así, no agradamos a Dios. Si no es así, es conforme al mundo. Porque es triste escuchar a muchos hermanos hablar con el vocabulario del mundo y no con la palabra de Dios. Todo lo que salga de mi boca debe edificar, y lo que edifica es la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca del pastor debe ser las palabras que deben escuchar las ovejas. En otras palabras, la palabra de Cristo. Debe ser Cristo hablando a través de mí y no yo, en nombre de Cristo solamente. No, Él hablando a través de mí. Entonces, la iglesia no puede ser gobernada, no puede ser dirigida si no es por la palabra de Dios.
No se dirige con filosofía, no se dirige con cuentos, no se dirige con anécdotas, no se dirige con historias, no se dirige con la palabra de Dios. Y es necesario, como le dijo el Señor a Josué, que la palabra de Dios nunca se aparte de tu boca, nunca. De día y de noche debes meditar para que cuando hables, hables conforme a las Escrituras. Y hay muchos textos en la Biblia realmente que nos enfatizan la necesidad de que todos hablemos conforme a las Escrituras. Y debe ser sano en la fe. Tito 1:13, lo leamos. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El pastor debe ser el primero, el anciano debe ser el primero, el que debe ser sano en la fe, para que la iglesia sea sana en la fe. Ser sano en la fe es que posee la verdad revelada como una posesión valiosa, como algo que realmente debe ser guardado, debe ser valorado y no permite que sea contaminado con otras cosas. Por eso la Escritura nos exhorta a no dejarnos engañar con filosofías y huecas sutilezas, con tradiciones según los hombres y no según Cristo. Tristemente hoy en día hay congregaciones guardando más tradiciones denominacionales, culturales y sociales que la palabra de Dios. Y tristemente a veces la iglesia cada día se amolda más al mundo en lugar de desmoldearse del mundo y moldearse más a Cristo. Se parece cada día más al mundo que a Jesús. Y ese es el trabajo pastoral, cuidar la oveja para apartarla del mundo, llevarla a otros potreros. Que si los demás caminan hacia las ciudades, nosotros caminemos hacia las montañas, como en el caso de Abraham y Lot. Lot caminaba y llevaba su tienda hacia la ciudad y terminó en el mundo, llevando a su esposa al mundo y a sus hijas al mundo. Por eso la esposa terminó amando más a Sodoma que al Señor, más al mundo que a Dios. Y sus hijas mostraron que realmente habían sido enseñadas a vivir como el mundo y actuaron como mundanas. Hermanos, qué bueno es aprender a ser sano en la fe. La palabra sano aquí es higiénico, limpio, realmente. Y hace referencia realmente al diario vivir. Qué bueno que seamos así. Y el último grupo que nos menciona, básicamente en cuanto a todas esas cualidades del siervo de Dios, del anciano o del pastor, es en el carácter. Y hay 4 cualidades en el carácter: dueños de sí mismos, prudentes, no dados al vino, amantes de lo bueno. Cuando la Biblia menciona estas palabras en el carácter, realmente esas son cosas, hermanos, en las que luchamos todos. Pero no son cosas imposibles porque es el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Debemos ser dueños de sí mismos. Cuando dice debemos ser dueños de sí mismos, no indica que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos, sino el hecho es que no somos controlados por cosas externas. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Es una persona que está en control de sus propias emociones, una persona que tiene dominio propio. Dueño de sí mismo es una persona que tiene dominio propio. Una persona que no está influenciada por el carácter de otro, las palabras de otro, sino solo por el Señor. Por eso puede corregir a otros de manera sana, sin enojos, sin iras. En esta palabra es una persona que ha sido desarrollada, disciplinada, una persona que ha llevado el proceso en su vida, de tal manera que de alguna manera ha podido negarse a sí mismo para que realmente el Señor crezca en él. La Biblia es muy clara en Gálatas capítulo 5. Nosotros tenemos que reconocer y creer que nuestros deseos y nuestras pasiones debieron morir en Cristo y murieron en Cristo. Así que nosotros ya no debemos vivir en nuestras pasiones y nuestros deseos, sino en el Espíritu Santo. Para que realmente tengamos cordura, dominio propio al hablar, al actuar, al vivir, al hablar. Por lo tanto, debe ser prudente o sensato. La prudencia realmente es inteligencia, es sabiduría práctica, es conocimiento intuitivo. Por lo tanto, la persona prudente tiene control del modo de pensar, siendo un control no de sí mismo, sino del Espíritu en nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, realmente tenemos comunión los unos con los otros. Ser prudente se traduce también de alguna manera ser equilibrado, se traduce ser cabal, se traduce ser discreto, controlado. Una persona que de alguna manera no está descontrolado, no está dominado por cosas secundarias, está controlado por el Espíritu Santo. Y también dice, no dado al vino. Esto tiene que ver con los vicios. Debe ser una persona que tiene la capacidad por el Espíritu de abstenerse, de decir no, decir sí.
tranquilamente. Alguien que no es controlado por ningún vicio, por ningún hábito pecaminoso, ni comida, ni bebida, ni juegos, ni ninguna cosa. De hecho, tiene que ver con ser dueño de sí mismo, tiene que ver con la prudencia, ¿cierto? En otras palabras, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual la disolución, antes bien, se llenos del Espíritu. Si el Espíritu me controla, realmente seré prudente y andaré realmente en control. Y amante de lo bueno. El siervo de Dios debe realmente mostrar amor por lo bueno. Hoy en día, tristemente, la mayoría están acomodados a lo malo, de tal manera que si miran las noticias y no hay violencia, no hay terremotos, no hay cosas así, dicen, qué malas noticias. Pero si ven violencia, ven terremotos, ven sangre, dicen, las noticias están buenas hoy, compremos el periódico que está bueno. Amantes a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Y el siervo de Dios debe ser una persona amante de lo bueno, de las buenas relaciones, de la buena disposición, de las buenas prácticas, de lo que es conforme al carácter de Dios, de aquello que realmente es conforme al Señor. Hoy en día nos vamos a un cine, digamos así, y si no hay violencia, no hay guerra, no hay muerte, dijimos, la película estuvo malita, estuvo regular. Pero si vemos violencia, plomo, guerra, conflicto, de todo, luchas, muertos, dice, qué película tan buena. Hay que volverla a ver y la aconsejamos a otros. Hermanos, amante de lo que es correcto. De hecho, es amante a la vida, no a la muerte. Amante al buen actuar. Estas son las cualidades básicamente que reúne la Biblia. Y para terminar, quiero leer el texto. Ya hemos dado un panorama completo y solamente quiero leer el texto. Y dice la Biblia en el versículo 6, que el que fuera irreprensible, porque ese debe ser el que debe ser colocado allí para poder corregir lo deficiente, porque si no se empeora la situación. Lo he vivido, lo he visto. Cómo al colocar personas no calificadas las cosas empeoran, se deterioran. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, porque cuida las ovejas de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, justo, sobrio, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Con la gracia de Dios continuaremos en la próxima clase con el versículo 10 en adelante, disfrutando realmente el estudiar esta carta para corregir lo deficiente en nuestra vida, corregir lo deficiente en la congregación. Hermanos, todo lo deficiente en ti y en mí, Dios quiere corregirlo. Y Él ha puesto en nosotros al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo, al Consolador, para que confiados en Él, en el poder de Él, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Todas las dificultades en la iglesia deben ser corregidas, pero necesitamos realmente tener personal calificado. No el que quiere, no el que puede, sino el que Dios llama y aquel que se somete realmente a ser guiado por el Espíritu, conformado a las Escrituras, para ser como Jesús, o más bien para dejar que Jesús modele en nosotros su vida a favor del rebaño. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de ser como Cristo, el gozo que tenemos de ser llevados en un proceso, el gozo que tenemos de ser cambiados por el Señor. Una obra que Él empezó, una obra que Él está llevando y una obra que Él va a terminar. Y doy gracias a Dios porque la Biblia es clara, creo y confío en ella, que un día seremos semejantes a Él cuando le veamos a Él tal como Él es. Pero todos los que tenemos esta esperanza, dice la Biblia, nos santificamos. ¿Cómo lo hacemos? Realmente dejando que la palabra obre en nosotros, creyendo la palabra y disponiéndonos para que el Espíritu Santo nos lleve a la obediencia a ella. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este privilegio tan inmenso que tenemos de poder ser como Él al estar en Él. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, te damos gracias. Porque a ti te plació, oh Dios, que nosotros
estuviésemos en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, Dios, te doy gracias por cada pastor, cada anciano, cada diácono, cada persona que tú has llamado, Dios, para estar al frente. Y sabemos que estamos al frente, Dios, no porque nosotros querramos, ni porque seamos capaces, sino porque tú nos llamaste y nos diste el privilegio. Por eso hoy clamamos delante de ti, oh Dios, para hacer exactamente lo que tú quieres que seamos, para que tú obres en nosotros la obra que quiere que hagamos. Nos disponemos en tus manos, creyendo que si tú lo haces, funcionará, que si tú lo dispones, sucederá. Oramos por la iglesia, Dios, y damos gracias por la iglesia. Y oramos, Dios, para realmente cuidarnos como hermanos, cuidarnos como familia y poder velar los unos por los otros, Dios, como Cristo lo hace con nosotros. Gracias a ti, oh Dios, gracias a tu obra, a nuestro favor, a favor de la iglesia. Bendito seas tú, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por amarnos y enseñarnos a amarte. Gracias por ser misericordioso y enseñarnos a tener misericordia. Gracias, Dios, por hacernos parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo con nosotros. Anhelamos de todo corazón que sea de bendición para su vida. Y ore por sus pastores. Bendiciones.